Bueno, ya para ir terminando esta clase de la histología del oído, vamos a abordar la parte de la cóclea, la parte que corresponde a la cóclea. Hemos visto lo que parte que correspondía a al vestíbulo y a los conductos semicirculares, cómo estaba la distribución de las células de los mecanorreceptores, los tipo 1, tipo 2, con sus respectivas terminaciones vellosas en la parte apical de la célula, llamadas esterocilios, ¿verdad? Los que están dispuestos en filas, de más pequeños a más largos, más grandes, y el esterocilio, pues que es el sinocilio, que es el más grande y por ende que tiene un diámetro mayor y es único, característica de estas células mecanorreceptoras ubicadas pues en las porciones de la mácula y del sáculo del utrículo y de las máculas perdón, de las crestas en las ampollas, parte del laberinto pues membranoso. Como estas células, pues estas terminaciones están incrustadas en una matriz otolítica, que es una matriz gelatinosa, y lo correspondiente a las crestas, en las ampollas del laberinto, pues encontramos que está suspendida dentro de una matriz que se llama cúpula. La diferencia es que en la membrana otolítica vamos a encontrar otolitos o también otoconias, o si no, y en las crestas pues no hay otolitos. El movimiento que se genera gracias al movimiento de la perilinfa se transmite a esta cúpula o a esta membrana otolítica y esa es la que registra con movimiento los sinocilios o los esterocilios de las células ciliadas. A través de sinapsis se comunica la información y esta es llevada a través del nervio vestibular hacia el sistema nervioso central. Ahí está involucrado el ganglio de Scarpa, que es el propio del nervio vestibular, el ganglio de Scarpa. ¿Y qué más? Hay que los mecanorreceptores, ¿verdad? Las células ciliadas, tipo 1, tipo 2, están bordeadas o están fijas y mantienen su posición gracias a las células de sostén, que se cree que son encargadas de mantener y formar a las células ciliadas, a los mecanorreceptores, o también se encargan de producir la endolinfa. Entonces ahora vamos a pasar a ver la parte de la cóclea y del laberinto, del conducto coclear dentro de la cóclea. Entonces vamos a esa parte. Sigamos. Vamos aquí vamos, no, perdón, me fui mal. Vamos aquí, creo que sí. A mí también quiero estar seguro, sí, así estamos bien. Entonces, esto es la cóclea. Esta parte de acá es la cóclea. Aquí vemos cómo llega el nervio coclear, la cóclea ósea, ¿verdad? Es parte del laberinto óseo. Y dentro del laberinto óseo, pues encontramos el laberinto membranoso. Entonces, pero el laberinto membranoso, la parte del laberinto membranoso es el conducto coclear. El conducto coclear, a su vez, pues está bordeado por dos estructuras, dos rampas, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Y esto pues es el conducto coclear, donde vamos a encontrar el órgano de la audición, que es el órgano espiral o el órgano de Corti. Él es el que se encarga específicamente de la audición. También vamos a ver que dentro de esta estructura ósea, que es donde bordea, donde va dando vueltas la cóclea, que es el modíolo, es por donde se distribuye el nervio coclear. Y aquí vamos a encontrar dentro del modíolo la estructura o el ganglio específico, que es el ganglio espiral. El ganglio vestibular es el ganglio de Scarpa. Entonces, esta es a grandes rasgos la estructura de la cóclea. La comunicación de la rampa timpánica es a través de la ventana oval, donde encontramos el estribo, ¿verdad? La base del estribo, y la salida de la membrana de la rampa timpánica es a través de la ventana oval, donde encontramos una membrana delgada que cubre esa entrada, mejor dicho, de esa salida. Tanto la rampa timpánica como la rampa vestibular, arriba la vestibular, la timpánica abajo, están llenas de perilinfa, de
endolinfa. Están llenas ellas de endolinfa. Sigamos. Aquí pues ya una estructura pues ya mejor delimitada. Vean cómo vamos a ver el laberinto membranoso. Entonces vamos a ver que la cóclea pues del laberinto óseo contiene 3 espacios. Estos 3 espacios, ¿verdad? Son la del conducto coclear, la cavidad vestibular y la cavidad timpánica, que es donde encontramos las rampas. La cavidad vestibular y la cavidad timpánica, estas contienen perilinfa, que esta se comunica con la perilinfa que encontramos en el vestíbulo, ¿verdad? Entonces, esta perilinfa bueno, jóvenes, quiero rectificar algo, por eso hice una pausa aquí. Quiero rectificar algo, algo que por solo ir leyendo no me fijé y solo lo dije, pero cuando lo volví a ver aquí recordé que había cometido un error. Esta no es una diapositiva propia de ¿cómo se llama? No es propia del libro. Esta es sacada de internet, pero tiene un error y hasta hoy lo veo. Tiene un error, dice que la cavidad, miren, hay varios nombres. Aquí lo maneja como escala vestibular. Yo lo manejo como rampa vestibular o rampa timpánica. Me van a oír que lo digo así. Pero el libro de texto lo maneja como escala también. Entonces, esta zona, la rampa timpánica y la rampa vestibular, están llenas de perilinfa. Ojo con eso, está lleno de perilinfa. Este es un error, no es endolinfa, está lleno de perilinfa. El que está lleno de endolinfa es el conducto coclear. Ya vamos a ver después dónde entra la cortilinfa. Pero estas quiero aclarar que es la perilinfa. La vibración transmitida a través de flujo, a través de onda sobre estas rampas son las que generan el movimiento sobre las membranas, que ya las vamos a ver, la membrana timpánica y la membrana basilar. Ya vamos a ver eso. La membrana vestibular y la membrana basilar, perdón. Estas son las que imprime el movimiento y es reconocido por el órgano de Corti y luego le da salida a través de la rampa timpánica. Ya vamos a ver eso. Entonces, pero quería rectificar esa situación porque sentí el bache. O sea, ahorita que dije allá que estaba lleno de perilinfa y dije acabo de meter las patas, así que ya resarcí el error. Bueno, sigamos. Aquí donde íbamos. Aquí. Entonces, hablábamos acerca de que estas rampas, tanto la vestibular como la timpánica, pues están llenas de perilinfa. Mientras que el conducto coclear, que que está acá, se continúa en una forma, se comunica, por decir así, y forma parte del laberinto membranoso. Y sí está lleno de endolinfa. En el vértice de la cóclea, o sea, donde termina la cóclea, donde el punto prácticamente, el ápice de la cóclea, vamos a ver que tanto la cavidad vestibular y la cavidad timpánica terminan comunicándose y lo hacen a través de un orificio que se llama helicotrema. Helicotrema, así se llama, helicotrema. Vemos cómo el nervio, ¿verdad? El nervio coclear emerge de la base de la cóclea y transporta las señales gracias al ganglio espiral y lo lleva pues hacia el cerebro a través del nervio coclear. Entonces les hablaba de las dos membranas, la membrana vestibular, que es la que encontramos aquí, que esta recibe el nombre también de la membrana de Reisner. Esta está formada por 2 capas de epitelio aplanado separadas por una membrana basal. Todo esto está separado por una membrana basal. Una de esas capas se continúa con las células que revisten la cavidad vestibular y la otra con las células que revisten el conducto coclear. Las células se mantienen juntas gracias a algunas uniones de tipo oclusivas que están pues bien desarrolladas y que mantienen concentraciones de los electrolitos
diferentes entre la endolinfa y la perilinfa, porque por eso les puse al inicio las concentraciones y de los electrolitos específicos de cada uno de ellos, o sea, son diferentes. Entonces, esta membrana es la que permite que no se mezcle, porque si se diera la mezcla, pues entonces no tendría la función tal cual la ejerce tanto la perilinfa, que quiere decir en la periferia, en contacto con el laberinto óseo, y la endolinfa, que es del laberinto membranoso. Hay una zona que se llama la estría vascular, que es esta de acá. Ustedes la ven aquí, ya es parte del conducto membranoso. La estría vascular es una área epitelial especializada de la pared lateral del conducto coclear. Es ricamente vascularizada. No es de choto su nombre, estría vascular. Muchas de sus células pues muestran rasgos estructurales o ultraestructurales que indican que tiene una función de transporte iónico, o sea, de electrolitos. Y se cree que es la que segrega la endolinfa a este nivel. La estrella vascular con las células específicas que tiene esta estrella son las que tienen transporte iónico, por ende movimiento de electrolitos, entonces es el productor de la endolinfa. Así como veíamos allá las células basales, ¿verdad? Las células de sostén, perdón, que encontrábamos en la membrana basal, en la zona del utrículo y del sáculo. Entonces, la membrana basal, que es la de abajo, ya es la que encontramos acá. Esta es la membrana basal. Aquella era la membrana vestibular. Esta es la membrana basal. Vamos a ver que la membrana basal es más gruesa que la membrana vestibular. Y además, esta está formada principalmente por colágeno, por fibras de colágeno, y también tiene una membrana basal. Por un lado, está recubierta por células que tapizan la cavidad timpánica, ¿verdad? De la cavidad timpánica, y por el otro lado, las células especializadas que tapizan el conducto coclear, ¿verdad? En contacto directo también con el órgano de Corti. Medialmente, la membrana basilar se continúa con el órgano de Corti, ya en la parte más medial, o sea, más cercana a la helicotrema. Ella, pues, las células que se encuentran así, esta membrana basal se continúa con el órgano de Corti en la parte más medial. En la parte más lateral es con las células especializadas del conducto coclear. Además también hay algunas células de sostén, ¿verdad? En estas zonas para mantener la posición del órgano de Corti, y también pues las células ciliadas que hacen posible pues la audición. En este nivel encontramos la posición de las células ciliadas. El órgano de Corti pues se apoya, este es el órgano de Corti, se apoya principalmente en la lámina, ¿cómo es que se llama esto? En la lámina espiral ósea, en esta zona de aquí, esta parte que es parte del modíolo, en esta se apoya el órgano de Corti. Entonces es un espolón, es una espuelita, como ustedes ven, es un espolón, una espuelita, vea que es parte del helicotrema. Entonces ahí se apoya el órgano de Corti. Lateralmente, entonces, la membrana basilar se inserta en el ligamento espiral que encontramos acá. En la parte lateral se inserta la membrana basilar en el ligamento espiral, que esta viene a ser pues parte del endostio del hueso circundante, es decir, del hueso, espero que sepan cuál es, y cómo se llama, y en la parte medial pues en la lámina espiral ósea, que es del modíolo. Junto a la lámina espiral ósea, en esta zona de acá, en este espolón, es donde encontramos las neuronas del ganglio espiral, ¿verdad? Las neuronas, o sea, las fibras que van a dar origen al nervio vestibular, por ende al ganglio espiral, y luego se continúa como el nervio coclear, ¿verdad? Creo que dije vestibular por ahí, pero no, aquí es coclear. Sigamos. Esto es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Aquí vemos todo la rampa timpánica, la rampa vestibular, la rampa timpánica, el conducto coclear y el órgano de Corti, que es donde da la audición. Aquí vemos cómo llega el nervio coclear con sus diferentes terminaciones, las fibras, y más abajo pues el ganglio espiral.
el órgano de Corti, el ligamento espiral, que es donde se fija la membrana basal, y la otra pues en el espolón del modíolo, es donde se inserta medialmente la membrana basal. Y todo esto pues es el hueso del que acabo de hablar, que es el hueso temporal. Espero que esto se entienda. Entonces, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita la idea. Todo esto, ¿verdad? Por donde llega el nervio espiral es lo que conocemos como el modíolo, que es la espiral ósea prácticamente del centro pues de la cóclea. Hablando específicamente de lo que vemos dentro del conducto de Corti, perdón, del órgano de Corti, este es el órgano de Corti. Esto que estábamos hablando es la membrana basilar, ¿verdad? Yo les dije membrana basal, pero es la membrana basilar, esta que encontramos acá, y la que tenemos por arriba es la membrana vestibular. Entonces, esto es el órgano de Corti, parte del laberinto membranoso. Dentro del conducto coclear, pues es donde encontramos el órgano de Corti, que viene a ser una adaptación especial de células epiteliales que tapizan el conducto coclear y detectan las vibraciones sonoras. Aquí encontramos las células ciliares, de las que hemos venido hablando, los mecanorreceptores del oído, nada más que a nivel del oído, a nivel de la cóclea, en la parte de la audición. Vemos cómo el órgano de Corti pues está formado por células ¿me fue el nombre? Por dos grupos de ya se me fue. Son células epiteliales de sostén y células ciliares sensitivas o sensoriales, igual que allá, las células de sostén y los mecanorreceptores. También vamos a ver que todas estas células que encontramos acá son células de sostén, ¿verdad? Con diferentes funciones específicamente, pero también tenemos los mecanorreceptores, los dos tipos de células que encontramos a nivel del órgano de Corti. Medialmente, pues, el órgano de Corti ya sabíamos que se mantenía unido o descansaba o se mantenía fijo gracias a la lámina espiral ósea, que es parte del modíolo, y lateralmente pues sobre la membrana basilar, que tiende a tener movilidad, pero tiene una fijeza gracias a la parte ósea del conducto coclear. Vamos a encontrar que existen dos grupos de células ciliadas. Hay un grupo interno y hay un grupo externo. Hay dos tipos de células. Hay un grupo externo y hay un grupo interno de células ciliadas. Estas están separadas, ¿verdad?, por un espacio específico que está que es denominado el túnel de Corti, que es este que encontramos aquí, o túnel interno, el túnel de Corti. Esa es la separación que encontramos. Hay dos túneles, ¿verdad? Uno externo, uno interno. Entonces vemos el de Corti. Las del grupo interno pues son menores. Estas de acá pues tienden a ser menores, son más redondeadas, ¿verdad?, que las del grupo externo, y estas solo están dispuestas en una fila única a lo largo de toda la cóclea. Solo una sola fila de células ciliares internas. Ahora, las del grupo externo, estas son más grandes, estas son más delgadas, y estas están en disposición de 3 a 5 filas en todo lo largo del conducto coclear. Ahora, las células ciliadas están rodeadas por las células de sostén, ¿verdad? Las células de sostén son las epiteliales de sostén que rodean completamente a las células ciliadas internas, en esta zona, ¿verdad?, en las células internas. Mientras que las ciliadas externas, estas están rodeadas solo prácticamente en el vértice, nada más, ¿verdad? En el vértice y en la porción basal vamos a encontrar las células de sostén. Ahora, la imagen que tenemos aquí nos muestra todo igual. En la literatura es que nos dice eso, que unas están más cubriendo una parte y las otras cubriendo otra zona. Pero a la larga, esto lo van a completar cuando vean los laboratorios, que yo espero que los vean los laboratorios de microanatomía. Pero sí quiero que sepan pues que tenemos ciliadas internas y ciliadas externas. Y las células basales, las células de sostén están tanto alrededor de las internas como alrededor de las externas también. ¿Cómo se llama?
Y lo que sí me interesa que sepan es que están siempre en contacto con el líquido extracelular, eso sí. Ahora, las microvellosidades de las células ciliares externas, estas de acá, están adheridas a una capa de matriz extracelular gelatinosa que principalmente tiene un armazón de proteínas, ¿verdad? Es, ¿cómo se llama? Que tiene que ver con la membrana tectoria. Mientras que las células ciliares internas, estas están libres, estas se encuentran libres, las internas. Pero las externas tienen un contacto con una, ¿cómo se llama? Con una sustancia gelatinosa, a recordarse un poco allá cuando veíamos la membrana otolítica, pues así, y también tiene contacto con con un armazón de proteínas, este es un armazón de proteínas filamentosas que recibe el nombre de membrana tectoria. Esto es una membrana, es una estructura constituida principalmente por proteínas, ojo con eso. Entonces, los axones, vea, establecen contacto sináptico con las células ciliadas y se dirigen hacia el ganglio espiral. Eso es la misma unión, la misma sinapsis que vimos con las células ciliadas allá en la parte del vestíbulo y de las crestas. Ahora, la membrana tectoria es segregada por las células epiteliales. Son todas las células del epitelio, o sea, todo este epitelio es el que genera la proteína necesaria para la formación de esta membrana tectoria. Existen varios tipos de células de sostén, y eso es lo que yo lo quería llegar. Hay varios tipos, a diferencia de allá, aquí hay varios tipos que sostienen pues el órgano de Corti. Están pues estas células falángicas, células pilares, vea que son propias de la zona. Vienen a ser como un andamiaje de microtúbulos, por decir así, que está muy desarrollado y rodean pues y mantienen tanto la cavidad triangular, ¿verdad? Que es del túnel interno, porque aquí tienen que mantener esta estructura, y también las células, están las otras células, las células falángicas, que estas son las que sostienen, o sea, son las de sostén específicamente, que sostienen a las células ciliadas. Y están unidas siempre por uniones oclusivas. Aislando, pues, también actúan aislando así la membrana basal de las células ciliadas de la endolinfa y manteniendo los gradientes electroquímicos. O sea, tienen esa función también las células falángicas. Acordémonos que aquí en la cavidad timpánica hay perilinfa y en esta zona vamos a encontrar endolinfa. Entonces estas células falángicas también contribuyen a que no haya una comunicación entre ambos tipos de líquidos, ¿verdad? Esto es una foto, ¿cómo es? Una microfotografía del órgano de Corti. Entonces aquí pues me interesa que veamos que esté la cavidad o la rampa vestibular, esté la cavidad timpánica, perilinfa, endolinfa. Encontramos en esta zona de acá. No les había dicho, la cortilinfa corre por dentro de los conductos internos y externos del órgano de Corti. Allí corre la cortilinfa, ahí se encuentra la cortilinfa. También vemos pues la membrana, perdón, que se me hizo aquí está, se me había perdido el puntero. La capa de membrana, la capa proteolítica de proteínas, segregada por las células de sostén, por todo el epitelio, pues, que es la membrana tectoria, esta que vemos acá, que en el video que les digo que tengo más adelante lo van a ver mejor. Esta es la membrana tectoria. Vamos a ver pues la masa de células, las células falángicas, que son estas, ¿verdad? Las células falángicas, todo esto es el órgano de Corti, las células falángicas, la membrana basal, la membrana basilar, la membrana vestibular en esta zona, la estría vascular, ¿verdad? Que es parte de la nutrición, y el ligamento espiral, ¿verdad? Que lo vemos en esta zona, ligamento espiral, y el conducto coclear, ¿verdad? Que se encuentra lleno también de endolinfa, y dentro de los canales, ¿verdad? Es donde encontramos de los conductos, ¿verdad? Vamos a encontrar es lleno de cortilinfa. Creo que con esto terminamos, ¿verdad? Terminamos la clase. Como les digo, es un poquito más compleja, más
Eh, Momentos un poco árida la clase, pero es de leerla mucho, de leerla bien y entonces así se va a entender mucho mejor. Les voy a dejar también los videos, espero poderlos subir. Esta clase pues ¿cómo se llama? Ya es para el parcial de micro. Ya solo nos queda la histología de la cavidad nasal y luego la histología de la cavidad bucal y estamos listos para el parcial de micro. El día lunes espero dar por completo la anatomía de la cavidad oral para, ¿cómo se llama? Ya tener listo para el próximo lunes el examen de macroanatomía, siempre a la 1 de la tarde, entrando pues 5 clases. Son largas, yo sé, pero, pero fáciles. Así es que el lunes hacemos corto de oído, de hueso temporal y oído. El lunes vamos a hacer ese corto y vamos a esperar a ver cómo está la situación de los laboratorios, jóvenes. Bueno, un gusto haberles terminado de subir esta clase, se les aprecia mucho. Espero estudien, que lean mucho, que entiendan esta clase y estamos pendientes. Cuídense, se les aprecia bastante. Adiós.